Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema importante, los fundamentos de la prescripción de opioides. Nos basamos en el material de Basics of Opioid Prescribing Part 1 de NAGM. La idea es entender bien qué son, cómo se clasifican, cuándo, digamos, se justifica usarlos en dolor crónico. Y sobre todo esos primeros pasos para que sea más seguro, ¿no? Hay un dato inicial interesante, fíjate. Se dividen en naturales, como la morfina, semisintéticos, como la oxicodona, y sintéticos, como el fentanilo. Todos actúan sobre los mismos receptores en el cerebro y activan el sistema de recompensa. Y esto explica por qué, incluso con uso médico, pueden generar adaptaciones como tolerancia o dependencia física si se usan por mucho tiempo. Exacto. Y ese es un punto fundamental. Porque a pesar de que alivian mucho el dolor, hay que tener muy claro que los opioides no son la primera línea de tratamiento para el dolor crónico no oncológico. Ah, mira. ¿Y entonces qué se prioriza? Pues mira, primero van las terapias no farmacológicas, o sea, fisioterapia, ejercicio, terapia cognitivo-conductual, y también fármacos no opioides, acetaminofén, los AINES, que son los antiinflamatorios, incluso ciertos antidepresivos o gabapentinoides, y agentes tópicos. ¿Y por qué esa precaución tan marcada con los opioides? Principalmente por los riesgos. Son significativos. Además, la evidencia de que funcionen bien a largo plazo para dolor crónico no oncológico es limitada. Y está el riesgo de tolerancia, o sea, necesitar más dosis para el mismo efecto, o incluso la hiperalgesia, que es cuando el opioide, paradójicamente, aumenta la sensibilidad al dolor. Vaya, eso último es sorprendente. Entonces, ¿cuándo sí se consideran? ¿En qué escenarios? Bueno, principalmente si el dolor es muy severo y está afectando gravemente la función diaria, la calidad de vida de la persona. También si otras terapias que serían adecuadas, pues, han fallado o presentan un riesgo mayor para ese paciente en particular. Entiendo, como el ejemplo que mencionabas de alguien con problemas renales que no puede tomar AINES. Exacto. Y por supuesto si se evalúa y se concluye que los beneficios esperados superan claramente los riesgos potenciales. Son fundamentales, eso sí, en el manejo del dolor severo por cáncer y en cuidados paliativos. Ahí su papel es indiscutible. De acuerdo. Queda claro que no es una decisión a la ligera. Si se decide iniciar, ¿cómo se hace de forma segura? Mencionabas que es un proceso cuidadoso. Sí, muy meticuloso. Primero, hay que estar seguros de que la indicación es clara, que realmente se justifica. Luego, algo clave, establecer metas funcionales con el paciente. Metas claras, medibles. Las metas SMART, ¿te refieres a esas? Justo. Específicas, medibles, orientadas a la acción, realistas y con un plazo definido. No se trata solo de bajar un número en la escala de dolor, sino de mejorar la función real. Entendido. ¿Y después de las metas? Evaluar bien los riesgos. Hay historial de abuso de sustancias. Otras condiciones médicas como apnea del sueño, problemas de riñón, de hígado. Toma otros medicamentos que depriman el sistema nervioso central como las benzodiazepinas. Todo eso hay que considerarlo. Es una evaluación completa. ¿Se formaliza de alguna manera? Sí, es muy recomendable implementar un acuerdo escrito. Ahí se detalla el plan de tratamiento, cómo se manejarán las recetas, las renovaciones, qué conductas se consideran de riesgo y qué herramientas de monitoreo se usarán. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, pruebas de drogas en orina, recuento de píldoras y realizar periódicamente el PDMP, el Programa de Monitoreo de Medicamentos Recetados. Ah, la base de datos estatal. Esa misma. Y también asegurarse de que el paciente tenga naloxona en casa. Es el antídoto en caso de sobredosis. Importantísimo eso. Y una regla de oro. Si el paciente nunca ha tomado opioides, lo que llamamos opioid naive, siempre empezar con agentes de acción corta y a la dosis efectiva más baja posible. Siempre. Mencionaste el monitoreo y también el mal uso. El documento diferencia eso del trastorno por uso de opioides o OUD. ¿Nos puedes aclarar esa diferencia? A veces se confunden. Claro, es una distinción importante. El mal uso es básicamente usar el medicamento de una forma diferente a la indicada por el médico. Puede ser tomar más dosis, tomarlo más seguido, usarlo para un propósito distinto. Aunque no necesariamente cause daño inmediato, digamos. Exacto. Puede que sí o puede que no. Pero el OUD, el trastorno por uso de opioides,
Ya es una condición médica, una adicción. Implica un patrón de uso compulsivo, continuado, a pesar de las consecuencias negativas. Hay pérdida de control. O sea, una cosa es una conducta y la otra es una enfermedad. Precisamente, y es vital no confundir ninguna de estas con la dependencia física. Cierto, eso también lo mencionaba el documento. La dependencia física es una adaptación fisiológica del cuerpo. Es esperable con el uso crónico de opioides. Si se suspenden de golpe, aparece el síndrome de abstinencia. Como decías, similar a necesitar el café para no tener dolor de cabeza. Es una buena analogía, ¿sí? No implica adicción por sí misma. El OUD es la enfermedad de la adicción. Y aunque hay factores de riesgo para OUD, como historial de abuso de sustancias, depresión, ser menor de 40, el monitoreo cuidadoso, con las herramientas que mencionamos, es necesario para todos los pacientes con opioides a largo plazo. El riesgo nunca es cero y puede cambiar. Queda muy claro. ¿Y ese monitoreo continuo, cómo se evalúa si el tratamiento está funcionando como se esperaba, más allá de las metas SMART? Usamos escalas estandarizadas, como la escala PEG. PEG. Sí, mide 3 cosas: pain, dolor promedio; enjoyment of life, disfrute de la vida; y general activity, actividad general. Buscamos una mejoría de al menos el 30% en estas áreas. Ajá. Y si el dolor empeora a pesar de estar con una dosis estable, no siempre es que necesite más opioides, ¿cierto? Correcto. Hay que pensar en varias posibilidades. Está progresando la enfermedad que causa el dolor. El paciente ha desarrollado tolerancia al opioide. Podría ser hiperalgesia inducida por opioides. La sensibilidad aumentada al dolor. Exacto. O, incluso, podría ser que esté desarrollando o ya tenga un OUD. No es tan simple como solo subir la dosis. Hay que investigar la causa. Entendido. Y claro, no podemos olvidar los efectos adversos de los opioides. Sí. El más común, y el que tiende a no mejorar con el tiempo, es el estreñimiento. Hay que manejarlo activamente desde el principio. Y otros. Otros, como la sedación, las náuseas, los mareos, suelen ser más transitorios. Mejoran a los pocos días o semanas. El manejo puede ser ajustar la dosis, a veces rotar a otro opioide, o tratar el síntoma directamente. Hablas de rotar opioides. ¿Eso cómo funciona? Es una estrategia útil si hay efectos adversos intolerables o si la analgesia no es suficiente. Pero requiere mucho cuidado. Hay que calcular las dosis equivalentes entre los diferentes opioides. Las MME que mencionaste antes. Eso es, los equivalentes de miligramos de morfina. Y al cambiar, generalmente se reduce la dosis calculada del nuevo opioide un 25% o incluso 50%. ¿Por qué se reduce? Por algo llamado tolerancia cruzada incompleta. El cuerpo puede no ser igualmente tolerante a diferentes opioides, aunque sean equivalentes en teoría. Reducir la dosis previene una posible sobredosis al hacer el cambio. Tiene lógica. Mucha precaución. Bueno, haciendo un resumen rápido de lo que hemos visto hoy. Los opioides son analgésicos potentes, sin duda, pero con riesgos importantes. No son la primera opción para el dolor crónico no oncológico. Su uso necesita una indicación muy clara, una evaluación de riesgos detallada, establecer metas funcionales, un monitoreo constante y un plan de seguridad, incluyendo la naloxona. Exactamente. El gran reto para el clínico es siempre encontrar ese equilibrio delicado entre aliviar el sufrimiento del paciente y garantizar su seguridad. Y entender bien la diferencia entre dependencia física, que es esperable, y el mal uso o el OUD, que es la enfermedad, es absolutamente fundamental para tomar decisiones informadas y seguras. Totalmente de acuerdo. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Si la recomendación clara es priorizar las terapias no opioides y conocemos bien los riesgos de los opioides, ¿cómo podrían los sistemas de salud, los profesionales, mejorar realmente el acceso y la integración temprana de esas alternativas, las farmacológicas y las no farmacológicas, en el manejo del dolor crónico? ¿Cómo hacer para que se usen más y mejor antes de siquiera considerar un opioide? Ahí queda la pregunta. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy.